con un imperio que se expandió por toda América Central. Dominaron la región durante casi 4000 años antes de desaparecer misteriosamente. Hoy, a ese gran imperio se lo ha tragado la selva, pero las pistas de su increíble florecimiento y su súbita caída se esconden bajo la tierra. De las profundidades de una cueva en la que se hicieron sacrificios humanos a unos dioses coléricos, usaban aguijones mantarraya para perforarse el prepucio. a pruebas de guerra salvaje en las tumbas de un templo real. El horror de todo esto es increíble. Estar aquí es impactante. Y los túneles subterráneos donde los sumos sacerdotes hablaban con los dioses del inframundo. Imagínate a un sacerdote pasando por aquí, apareciendo por arte de magia. El calendario maya predice el apocalipsis en el año 2012, aunque para ellos llegó con un milenio de adelanto. Pero teniendo el 2012 a la vuelta de la esquina, las pistas que nos dejaron podrían esconder alguna respuesta sobre el fin de su mundo. Y puede que del nuestro. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. Ciudades bajo tierra. Belice, el enigma de los mayas. En el 2500 a.C., la civilización maya empezó a conquistar Centroamérica. Luego, en el siglo X, el gran imperio se desmoronó. El misterio que esconde la desaparición de la civilización maya ha desconcertado a los expertos durante décadas. Algunos creen que fue el resultado de una guerra brutal, otros que se debió a desastres naturales, sequía, enfermedades o terremotos catastróficos. Y para otros, la respuesta se puede hallar en el calendario maya. Puede que predijeran su decadencia en el siglo X y el fin definitivo en el 2012. Hoy, millones de personas creen que esa fecha fatídica marca el fin del mundo, el apocalipsis. Soy Don Wildman y esto es Belice Occidental, cerca de la frontera guatemalteca. En su momento esto fue el corazón del mundo maya. Ahora estoy en mitad de la nada. Pero mire las construcciones y los templos que nos dejaron. Son enormes. Esta civilización era muy avanzada. Eran genios de las matemáticas, la astrología y la ingeniería. Y luego, prácticamente, desaparecieron y la selva se lo tragó todo. La única forma de encontrar emplazamientos mayas era detectar colinas o montículos inusuales desde el aire o avanzando con un machete a través de la selva. Pero en cuanto se empezaron a descubrir sitios como este, se encontraron pruebas de batallas sangrientas, sacrificios rituales y la profecía del fin. Y cuanto más descendían, peor era el panorama. El actual Belice es el corazón del antiguo mundo maya. Hoy cuenta con solo 300.000 habitantes. Es uno de los países con menor densidad de población. Y el terreno es accidentado y poco accesible. Pero hace 1000 años, la población superaba el millón y las ciudades mayas más importantes dominaban el paisaje. La repentina desaparición del Imperio Maya ha intrigado a los expertos durante décadas, pero empezaron a encontrar pistas bajo el suelo de la selva. Una imagen terrible empezó a desvelarse. Algunos de los descubrimientos más importantes y siniestros se llevaron a cabo en una cueva remota enterrada bajo la selva de Belice. Allí se encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños sacrificados en extraños rituales sangrientos. Encontrar los antiguos yacimientos subterráneos de Belice no es como ir a París, Roma o Londres. Siempre están bajo una gruesa capa del suelo de la selva. Las mejores pruebas de los antiguos yacimientos mayas siempre se encuentran en lugares tan remotos que yo no podría encontrarlos solo. Por eso contacté con uno de los mejores expertos de la zona, que conoce cada una de las cuevas del país. Jaime Agui es quizás el especialista más respetado de todo Belice. Prepárate para viajar al inframundo. Me llevaba a una cueva remota llamada Actún Tunichil Muknal o ATM. Hay 32 kilómetros por carretera desde la ciudad de San Ignacio. Después viene un sendero de 5 kilómetros que cruza el mismo río 3 veces. Así que vamos por el río atravesando la selva. Correcto. Tenemos que cruzarlo 3 veces. Y si está un poco crecido, podría ser emocionante. A causa de las lluvias recientes, el nivel del río ha subido considerablemente.
Pero cruzar estos ríos es la única forma de ver pruebas de sacrificios humanos y averiguar por qué los mayas se aventuraron en el mundo subterráneo. Si pudiéramos talar todo este bosque, encontraríamos miles de montículos que fueron las residencias de la gente que habitó este valle. Hoy sabemos que hay más construcciones antiguas en este país que casas modernas. ¿En serio? Vamos allá otra vez. Este río es muy caudaloso y es difícil avanzar. Iremos hasta la entrada a la cueva, y está resbaladizo, así que ten cuidado. A pesar de que hace 1000 años esta zona era muy poblada, debieron ser tiempos muy difíciles para aventurarse en esta cueva. Si los mayas hacían este tortuoso camino para realizar un sacrificio humano atroz, significaba que el final estaba cerca. ¿Cómo vamos a poder entrar? Pues tendremos que saltar a esa balsa, nadar un poquito, unos 6 o 7 metros, y luego seguir a pie. ¿Vamos a entrar nadando? Exacto. Después de un paseo de 5 kilómetros a través de la selva y de cruzar el río 3 veces, llegamos al corazón del mundo maya subterráneo. Entramos en el reino de los dioses. Vaya, esta cueva es enorme. Los mayas consideraban que las cuevas eran territorio de los dioses. Cuando la sequía, la hambruna y la guerra empezaban a devastar las ciudades, tenían que adentrarse en la cueva para ofrecer sacrificios dolorosos y a menudo mortales. Es lógico que pensaran que esta era la entrada al infierno, ¿no? Pues sí, esta era la boca del infierno. Mira esas formas afiladas. Parecen dientes. Por eso los mayas consideraban estos sitios el vientre de los monstruos terrenales. Exacto, porque estamos dentro de la tierra y todavía nos adentraremos más. La entrada a la cueva ATM se hace atravesando una pequeña balsa que se alimenta de un arroyo que nace en las montañas. Los primeros mayas preferían hacer sus sacrificios cerca de la entrada de la cueva para no adentrarse mucho y no enfadar a los dioses. La cueva ATM se extiende unos 5 kilómetros bajo la selva de Belice. Algunas de sus cámaras alcanzan los 50 metros de altura y se interconectan a través de estrechos pasillos. Ya habíamos avanzado 400 metros por la cueva y al final alcanzamos la gran cámara central, el escenario de los sacrificios sangrientos. Este sitio da miedo. Fíjate. Si miras aquí, verás que hay una piedra a demoler. Aquí es donde la dejaron. Exactamente donde la encontramos. Pero los mayas también hacían autosacrificios, rituales de desangramiento. ¿Desangramiento? Sí, había varias formas de desangrarse, con hojas de obsidiana o aguijones de mantarraya, y se pinchaban la lengua ofreciendo su sangre. A veces se pinchaban en el pulgar o incluso en el prepucio. Después dejaban correr la sangre sobre una corteza vegetal que luego quemaban. De esa forma, la esencia de la vida ascendía con el humo. Los mayas creían que el corazón, la sangre y el aliento humanos eran sustancias sagradas que los conectaban con el mundo espiritual. Así que los ofrecían a los dioses para asegurarse la continuación del ciclo vital. Perforarse el pene era una ofrenda de fertilidad humana. Y a pesar de ser increíblemente doloroso, la élite maya, quienes estaban más cerca de los dioses, eran los que se automutilaban. Esta cámara es increíble. Parece que estuviera hecha para esto. Sí, y creo que los mayas tuvieron la misma percepción que tenemos ahora tú y yo. Pero cuando los desangramientos no funcionaban, los mayas se adentraban un poco más en la cueva y ofrendaban algo más que su sangre. Don, estamos en mitad del inframundo y debes vigilar donde pisas. Lo que tenemos aquí es la calavera de un hombre. ¿Por qué está aquí? Este hombre fue víctima de un sacrificio. Los mayas creían en los espíritus de la tierra. Los dioses de la fertilidad y de la lluvia residían en las cuevas. Y a través del sacrificio humano invitaban, pedían, imploraban la misericordia de los dioses. Exacto. Y siempre digo que se reza más cuando las cosas van mal. No solo sacrificaban a los hombres.
Jaime encontró restos de mujeres que perecieron atrozmente. De hecho, Jaime fue el primero en descubrir este escenario espeluznante. Don, mira. Aquí hay otra. Sí. Vaya, es impresionante. Está muy completo. Eso es lo principal. ¿Lo encontraste tú? Fui el primer arqueólogo en entrar en esta cueva. Y todavía recuerdo el día que llegué a esta parte y lo vi. Me quedé atónito. Es impactante. Después de la investigación, Jaime descubrió que a esta mujer maya le habían sacado las entrañas como ofrenda a los dioses. ¿Por qué harían una cosa así? ¿Qué clase de desesperación sentirían? Alrededor del 750 a.C., sabemos que la población maya alcanzó su máximo. Habían despejado mucha tierra y empezaron a desesperarse porque los cultivos no crecían. La gente hacía rituales y ceremonias a los dioses pidiendo lluvia, pero no llovía. Así que se adentraron más en las cuevas para ofrecer sacrificios humanos. Y este es el resultado. Cuando el sacrificio de hombres y mujeres no funcionó, los mayas optaron por las medidas más terribles y perturbadoras para aplacar a los dioses. En las entrañas de la cueva de ATM recurrieron a su última esperanza, el sacrificio de niños. Si te fijas bien, puedes ver algunos fragmentos del cráneo. Sabemos que a los mayas, cuando hacían cualquier ritual, les gustaba utilizar cosas que fueran puras, no contaminadas, vírgenes, por decirlo así. ¿Y qué puede haber más puro y virginal que un niño? Así que se trata de una ofrenda, la mayor posible a los dioses. Correcto. Yo no dudo de que lo hicieran por la sequía. Para esto hicieron el sacrificio supremo, pidiendo lluvia. Sí, claro, y por supuesto no funcionó. ¿Y qué pasó? Se fueron, abandonaron esta zona. Una gran sequía habría provocado el final de su imperio, pero bajo una de las grandes ciudades mayas quedaron las pruebas de que una guerra brutal marcó los últimos tiempos. Cuando la gran civilización maya desapareció hace 1000 años, la selva se tragó casi todos los restos de su imperio. A comienzos del siglo XX, arqueólogos, aventureros y cazadores de tesoros exploraron estos antiguos yacimientos para encontrar pistas que desvelaran el misterio de su desaparición. Lo que hallaron reveló que la gente suplicaba desesperada a los dioses mientras la hambruna y la sequía devastaban la región. Las ciudades rivales iniciaron sangrientas batallas por la poca tierra fértil que quedaba. Pronto todo el imperio estaba en guerra. Estamos en Caracol, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo maya. Pero no era la única de la zona. En aquella época no había una única nación maya. Había docenas de ciudades-estado luchando por el territorio. Cuanto mayor era la ciudad, más sangriento era el combate. Algunos dicen que la guerra de Caracol con su archirrival, la ciudad de Tikal, fue una de las más cruentas que se libraron. Hoy ya no quedan muchas pruebas de esa guerra, pero hay una tumba que nos da una imagen bastante atroz de Caracol en su momento más oscuro. Caracol se asienta a 5 kilómetros de la frontera de Guatemala y a 80 de su rival, Tikal. Dentro del templo más sagrado de Caracol hay tumbas perdidas que fueron escenario de sacrificios humanos. Pero en este caso no se trataba de una súplica por la lluvia, sino crueles advertencias a sus enemigos. Luis Tadén, un guía local, va a llevarme a verlo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caracol. Gracias, es un edificio muy grande. Vienes de Caná, que es la zona celeste en la que vivía la élite. El rey seguramente residía allí arriba. Así que estamos en mitad de Caracol. En el centro de la ciudad, entre 10 y 5 kilómetros, dependiendo de hacia dónde mires, estaban los suburbios de Caracol. ¿Cuánta gente vivía aquí? 150.000. Entonces Caracol era una bulliciosa ciudad que se extendía sobre 180 kilómetros cuadrados. Los reyes lo observaban todo desde la cima del templo de Caná, que sigue siendo la construcción más alta de Belice. ¿Por qué hicieron unos escalones tan altos? Verás, en aquella época la estatura media de la gente era de 1,5 metros. Y estos escalones se hicieron así para infundir humildad. Los reyes vivían arriba. Esto te obliga a subir de rodillas, Desde luego. postrado ante el rey. Pero Caná, el templo de los reyes de Caracol, también es donde los enemigos del rey y la reina morían en sacrificios rituales.
Es como escalar una montaña. Eso has hecho. Estamos en la cima de una montaña. ¿Esta es la tumba real? Sí, es la entrada al inframundo. Vamos a entrar en la tumba real maya que hay debajo. La realeza de Caracol fue enterrada en cámaras como estas. Pero la gente de Caracol también utilizaba estas oscuras cavernas para sacrificar a los enemigos. Al igual que los templos, las tumbas de Caracol se construyeron por fases durante cientos de años. Los mayas construían un edificio sobre el otro como las capas de una cebolla. Estamos viendo una capa que asienta sobre otra. Sí, hay un edificio sobre este. Ya. Y luego hay una tumba en lo alto. Así que cada capa pertenece a una época distinta de la historia maya. Sí. Estas tumbas se construyeron junto con el templo. Cada generación de reyes mayas construía su templo sobre el de la anterior. Cada vez que se erigía un templo nuevo, dejaban este hueco, construyendo a su alrededor y dejando dentro la tumba real. Caracol estaba llena de criptas reales, pero como el templo del rey, ninguna era tan sagrada como Canaá. Pero la tumba no solo era el lugar de descanso de los cuerpos de los reyes y reinas de Caracol. Hay pruebas de que los gobernantes de Caracol utilizaron este espacio para un fin mucho más siniestro. He oído la historia de que un rey tenía una copa hecha de una calavera humana, probablemente de otro rey al que había capturado, y bebía de ella. Las batallas más sangrientas de Caracol fueron con su vecina Tikal, pero en el 800 a.C. las guerras estallaban por todo el mundo maya. Cuando hacían prisioneros, sobre todo los de la realeza, los sacrificaban a los dioses para asegurarse su dominio sobre la zona. Esta es la tumba donde tenían lugar las sangrientas ceremonias. Reyes, reinas y sacerdotes enemigos eran descuartizados y enviados a sus ciudades como terrible advertencia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No lo entregaban todo. Puede que se quedaran el fémur u otro hueso de la pierna como trofeo para los captores. El horror de todo esto es increíble. Es una sociedad sorprendentemente violenta. Sequía, hambruna y sobrepoblación llevaban al caos. La tierra era sagrada, los tiempos desesperados, y esta era una guerra por la supervivencia. Por eso a veces el terror era más efectivo que las armas, aunque a menudo las tácticas más terribles no se usaban contra el enemigo, sino contra su propia gente. Las cabezas se colocaban en montones en la plaza, al aire libre, para que todos pudieran verlas. En esta zona de aquí es donde hemos encontrado a dos personas que fueron enterradas en una tumba con las piernas cortadas. ¿Por qué harían eso? Puede que fueran desertores. Sería como una especie de lección. Las cosas se pusieron tan caóticas en Caracol que los hombres empezaron a desertar de sus ejércitos. No había mayor deshonor que la deserción, así que los jefes militares infligían un grave sufrimiento a los desertores. Pero los guerreros desgraciados no se enterraban en Canaá, el templo del rey. Se les mutilaba y repartía en pequeñas tumbas oscuras. Hay muchas tumbas por aquí. Casi todos los edificios tienen varias tumbas en el interior. Vamos. Oh, sí. Ya estamos aquí. Es un sitio feo y oscuro. Está casi intacto. Se ha restaurado un poco, pero el techo sigue aquí. Una tumba maya. En 2003, los arqueólogos sacaron los restos mutilados de esta tumba, quizás pertenecientes a los humillados guerreros de Caracol. Fue toda una revelación que los soldados mayas desertaran, porque creían firmemente que el mundo se acababa. Las cosas tenían que estar mal cuando hombres de honor arriesgaban la vida por escapar y abandonaban a su gente para huir del fin del mundo. Los horrores de la guerra dejaron una profunda cicatriz en el subsuelo de Caracol. Pero mientras la mayor parte del imperio desaparecía, otra ciudad sobrevivió al adentrarse bajo la tierra. Voy a una ciudad llamada Lamanai,
cuya traducción significa la tierra de los cocodrilos. Queremos encontrar pistas de la desaparición de la cultura maya y de por qué esta fue la ciudad que logró mantenerse más tiempo. El camino que había allí se borró con la lluvia. Por eso vamos en el bote. Mantendremos los ojos abiertos por si veo cocodrilos. Situada en la orilla oeste del río Lago, Lamanai fue una de las ciudades mayas más importantes del norte de Belice. Emergió como potencia el 200 a.C. y siguió prosperando mucho después de que otras ciudades de la región hubieran perecido. Pero ¿por qué floreció este lugar durante 2000 años cuando el resto del mundo maya desaparecía? Si podemos averiguar por qué sobrevivió esta ciudad, quizás encontremos las claves que revelen por qué desaparecieron las demás. Como otras ruinas mayas, la mayoría de las respuestas han desaparecido bajo la selva, pero todavía hay pruebas de su sorprendente supervivencia bajo tierra. Tuve que remontar el río en bote para encontrarme de nuevo con Jaime. ¡Qué locura! Se alza por encima de la selva. Sí, es una de las construcciones más elevadas de este yacimiento. Las ruinas de Lamanai se extienden sobre 12 kilómetros cuadrados. Solo se ha excavado el 5%. Además de algunos grandes edificios, la selva también se ha tragado los hogares de 35.000 mayas que vivían aquí. Lamanai era una ciudad mediana. Es como comparar Nueva York o Los Ángeles con Cleveland. ¿Esto sería Cleveland? Sí, esto podría ser Cleveland. Y lo curioso es que hay más construcciones así de grandes en el bosque. ¿Por qué sobrevivió una ciudad relativamente pequeña durante miles de años? Puede que las pistas estén repartidas por el bosque, pero como la selva se tragó la ciudad, no es fácil encontrarlas. Afortunadamente, la gente de la zona le dio a Jaime la localización de este inusual túnel. Estamos intentando encontrar un chultún, un lugar de almacenaje que ha quedado enterrado, como casi todo lo demás. Acá, no a la derecha. Jaime, ¿nos hemos perdido? ¿Sabes dónde estamos? Creo que vamos en la dirección correcta, porque veo que la senda continúa por aquí. Eso espero. Pero a veces, estas sendas son engañosas, porque se dividen en varias direcciones. Hay que seguir buscando. Madre mía, mira abajo. Mira, se ve cómo desaparece. Pensaba que era solo este agujero, pero continúa hacia abajo. Por fin habíamos encontrado lo que andábamos buscando, la entrada a la cisterna maya o chultún. Dice que hay muchos murciélagos. Hace 1000 años estaba llena de agua o de reservas de comida. Lo que parece haber ocurrido es que el techo de estas cámaras se ha derrumbado. ¿Y estas cámaras están ahora en el bosque? ¿Sí? Estas cámaras de piedra caliza se llaman chultunov y hay cientos de ellas repartidas bajo el suelo de la selva. Se cree que las familias mayas las utilizaban como almacén de comida o cisterna de agua. Mientras otras ciudades sufrían hambruna y sequía, la gente de Lamanai guardaba este as en la manga. Esto es un agujero en el suelo de 2000 años. Los mayas abandonaron este chultún hace 500 años y desde entonces se ha convertido en hogar de serpientes, arañas y murciélagos. No sé qué habrá allí abajo. Vamos a averiguarlo. Vaya, sí que es profundo. ¿Sí? Fíjate en eso. Este pequeño murciélago está justo donde estaba la entrada original a la cámara. Me la imagino como una botella. Bajas por el cuello y luego llegas a la cámara central. Entonces, con todo este fango y tierra que hay, debía ser mucho más profunda, ¿no? Sí. Probablemente haya más de 1 metro para alcanzar el fondo. Me refiero al fondo de la cámara original. Ya. Lo que inicialmente parecía una cueva es en realidad una construcción de almacenaje. Todo estaba diseñado con precisión para guardar y conservar la comida y el agua de Lamanai. Solían tener forma de trébol situadas junto al centro de un patio en pendiente para recoger la lluvia y llenar la cisterna. Los clanes familiares eran los responsables de su mantenimiento.
Cuando otras ciudades carecían de agua, venían a estas cuevas para hacer sus rituales de petición de lluvia y para que la situación mejorara. Pero los mayas de Lamanai no tenían este problema. Lamanai sobrevivió 500 años más que la mayoría de las ciudades mayas. Pero también le llegó su fin alrededor del 1600. Nadie sabe exactamente qué pasó en los últimos días de Lamanai, pero puede que queden pistas bajo 1 metro de fango. Esta aún no ha sido excavada. Ya veo. Estoy seguro de que si empezáramos a excavar es probable que encontrásemos esqueletos. ¿En serio? ¿Pero por qué íbamos a encontrar esqueletos en el fondo de una cisterna? Jaime tiene la teoría de que esta se convirtió en un altar de sacrificios. En la ideología maya, el mundo subterráneo es un mundo acuoso del que emana el agua vital. Pero el mundo subterráneo también es el dominio de la muerte. Y por eso tiene tanto sentido que los mayas, en cuanto las cisternas ya no funcionaban, o no servían a su propósito de contener agua o comida, las convirtieran en un lugar de muerte. Si Lamanai nunca sufrió duras sequías, hambrunas o guerras como las otras ciudades, ¿por qué estos mayas harían los mismos sangrientos sacrificios que sus desesperados vecinos? Muchos expertos creen que Lamanai sufrió un destino muy distinto: la llegada de los conquistadores españoles. Los esqueletos que estén enterrados en el fango podrían formar parte de una fosa, resultado del enfrentamiento con los conquistadores. Una de las últimas ciudades de la gran civilización maya que reinó sobre el continente durante 2000 años fue aniquilada. ¿Cuál es la verdadera razón de su desaparición, en tu opinión? Los mayas son víctimas de su propio éxito. En el momento de su declive, la población estaba al máximo, y era un trabajo muy duro mantener a tanta gente. Estaban atestados. Había demasiados mayas, ¿no? Y por eso el sistema acabó fallando. Los jefes eran los que se comunicaban con los dioses para asegurar la fertilidad o cosechas abundantes. Y cuando esto empezó a fallar, la gente se rebeló contra la élite. ¿Y qué suelen hacer los jefes? Si tienen un problema interno, intentan crear uno externo. Por eso provocan las guerras. Creo que en el fondo el sistema maya falló y no pudo mantenerse. Es increíble pensar que un chultún de almacenaje de 1500 años esté aquí en medio del bosque, bajo la tierra. El agua del río y los miles de almacenes ayudaron a sobrevivir a la gente del Lamanai durante más tiempo que sus vecinos. Pero no lo salvó de su fatal destino. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las Américas, los mayas ya se habían visto diezmados por siglos de sequía, hambruna y guerra. Su civilización duró miles de años. ¿Pero cómo? Un túnel oscuro bajo esta ciudad perdida puede revelar la magia de los mayas. Los años de brutalidad bélica pudieron causar la muerte de la gran civilización maya, pero solo la guerra no explicaría el misterio de su súbita desaparición. Algunos dicen que la caída de la religión maya provocó el caos y la rebelión. Los reyes de las ciudades mayas eran considerados divinos y utilizaban el terror para controlar las masas. ¿Cómo perdieron su estatus divino y su poder? Hoy las pistas de esos misterios se pueden encontrar en túneles recientemente descubiertos bajo una antigua ciudad maya. Se encuentra en la selva, a las afueras de San Ignacio, una pequeña ciudad de la parte occidental del distrito de Cayo. Voy a encontrarme con Luis Zaidán. Él creció en esta zona y la conoce como la palma de su mano. Me ha comentado que ha estado en docenas de yacimientos mayas que siguen enterrados en la selva y no se excavan por falta de dinero. Están en una carrera constante contra los cazadores de tesoros para conseguir llegar allí primero. Estas enormes ciudades antiguas están perfectamente conservadas y va a llevarme a una. Hola, Don. ¿Cómo estás? Luis me llevó a 20 kilómetros de la ciudad hasta un yacimiento maya aislado llamado El Pilar, que está junto a la frontera guatemalteca. ¡Qué vista más espectacular! Ahora soy el rey de El Pilar, observando mi reino. ¿Qué estoy viendo? El 80% de lo que estás viendo no existía. Todo eran plazas, patios y campos de labor. El Pilar, una de las ciudades-estado en el valle del río de Belice, cubría más de 46 hectáreas.
En un momento hubo más de 50.000 mayas viviendo aquí. La ciudad consta de 3 grandes zonas, norte, sur y oeste, que estaban conectadas por amplios caminos. Los mayas empezaron a construir aquí el 450 a.C. y continuaron trabajando y viviendo en el Pilar hasta el año 1000 de nuestra era, unos 15 siglos. Después del año 1000, la ciudad desapareció y la selva reclamó la tierra. ¿Ahora estamos en una ciudad importante? Sí, esta sería como vuestra Chicago o cualquier otra gran ciudad. Pero Chicago tiene menos de 200 años. El Pilar sobrevivió 1500 y enterró bajo estos montículos las pistas que revelan cómo fue una de las ciudades dominantes de esta región. Un túnel secreto utilizado por sumos sacerdotes y reyes para inculcar respeto y temor a la gente. Mira eso que sobresale. Eso es un templo. Cuando ves un templo así, sabes que estás en una zona privada. Es donde vivía gente como Trump, los adinerados. Un barrio rico. Es como en el Palacio de Buckingham, que no se puede entrar así como así. Hoy los monos aulladores son los reyes del Pilar. Pero hace 1000 años, la parte norte de la ciudad era el hogar de los VIP del Pilar. Se llamaba Gemena o lugar de los sacerdotes, y era una de las zonas más restringidas del Pilar. Los sacerdotes utilizaban los túneles para aparecer y desaparecer, para entrar y salir del temible mundo subterráneo. Todo en un intento de controlar la población que vivía en una tierra incontrolable. Este es el hogar de los murciélagos, Tzotzna. ¿Ya habías estado aquí? ¿No? ¿A qué profundidad estamos? A unos 6 metros, creo. Pero esto estaba enyesado. Se ve porque queda un poco aquí. Y seguramente estaba pintado. Este túnel secreto de 1000 años llamado Tzotzna conectaba 2 plazas y lo utilizaban los sacerdotes y la élite del Pilar. Pero Tzotzna pudo también ser usado como pasadizo secreto que los llevaba al inframundo, el dominio de los dioses. En algunos casos donde había un templo, excavaban un túnel o una cueva debajo que representaba el inframundo para la gente del lugar. Los templos mayas y los túneles bajo ellos intentaban imitar el mundo natural. Estaban construidos como montañas, sitios en los que acercarse a los dioses del cielo, y los túneles bajo sus pies estaban construidos como cuevas, entradas a Xibalba, el dominio de los dioses del inframundo. Ahora lo llamamos templo, pero entonces lo llamaban Uitz, que significa montaña. Era como una representación perfecta de una montaña natural con su cima y sus cuevas debajo. Es una poderosa representación de la religión. Los sacerdotes mayas o chamanes estaban considerados intermediarios entre los humanos y el mundo sobrenatural. Viajaban al inframundo y luego emergían de los túneles secretos como por arte de magia para transmitir el mensaje de los dioses a la gente. Estas ceremonias elaboradas aseguraban que los gobernantes mantuvieran su poder sobre el pueblo. Después de ser abandonado, un tramo del túnel se derrumbó, bloqueando el pasadizo de los sumos sacerdotes. Pero hace 1000 años, los sacerdotes podían caminar bajo la plaza y salir por aquí sin ser vistos. Así que este es el templo que hay justo encima del túnel. Sí, mira, saldría por aquí. Qué interesante. Justo donde estaba la población. Imagina un sacerdote saliendo por aquí. Una aparición mágica salido de la oscuridad, porque el túnel tenía que estar a oscuras. Claro. Salía de Xibalba, un sitio terrorífico. Sí. Él iba allí por ellos. Seguramente se quedaba allí 2 o 3 días rezando a sus 9 dioses. Y luego salía y revelaba lo que los dioses le hubieran dicho. Y eso le daba la autoridad para decidir la ley. Sí, porque tenía la autoridad de Xibalba. La gente creía que los sumos sacerdotes eran responsables de la prosperidad de la ciudad. Aplacando a los dioses del inframundo, el Pilar prosperó durante 1500 años. Pero en el 1000 de nuestra era le llegó su fin. Se especula con la sequía, la hambruna o un gran terremoto. Como otras ciudades mayas, el Pilar empezó a decaer.
Los sumos sacerdotes no conseguían aplacar a los dioses y la gente empezó a abandonar su religión y finalmente las ciudades. Nadie sabe con seguridad qué provocó la caída catastrófica de esta gran metrópolis. En el Pilar ha sobrevivido el laberinto de túneles, tumbas y pasadizos que fueron utilizados por su élite. Y tienen que hacerse más excavaciones. Vamos a ver si puedo meterme por aquí. Vaya, sí que es profundo. Todo esto en una tumba. El Pilar apenas ha sido excavado. Y hay mucho más bajo el suelo de la selva. La mayor parte de las excavaciones realizadas aquí las han hecho los ladrones de tumbas. Aún así, justo debajo de mí, hay más niveles repletos de objetos y ruinas. Pero la verdadera historia se esconde bajo tierra. Los sumos sacerdotes mayas no pudieron predecir la caída de su gran reino. Pero el calendario maya sí. Ha sido el más exacto del mundo antiguo y predice que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina en el año 2012. Pistas de la profecía maya se pueden encontrar en una profunda cueva de la selva, un portal al temido inframundo. Hace unos 1000 años los mayas empezaron a internarse en sus cuevas, cenotes y túneles en los que antes no se atrevían a entrar. Ahora parece que los mayas están desesperados por aplacar a los dioses, y sobre todo a los del inframundo. Pero hay una cueva en la que las pruebas muestran que no solo hacían sacrificios para evitar la sequía, la hambruna y la guerra, sino que intentaban evitar el fin del mundo. A 30 kilómetros de San Ignacio, en las montañas maya, hay una cueva descubierta recientemente llamada Chechemha. Se encontró en la propiedad de William Plated, un guía local. Según William, la cueva puede esconder las claves de la cruda visión de los mayas de la otra vida y de la profecía del año 2012. Mira, esto está al lado de la montaña. Exacto, es la entrada al inframundo. Baja en picado. William descubrió la cueva en sus tierras en 1989, cuando salió a pasear a los perros. Les vi bajar y meterse por este hueco y cómo desaparecieron. Me abrí camino a través de los arbustos, retiré las piedras y el agujero empezó a hacerse más grande. Chechemha se extiende unos 250 metros por dentro de la cordillera llamada Montañas Maya. La cueva desciende hasta los 37 metros. Como con otras cuevas naturales, los mayas creían que era una puerta al inframundo y hacían sacrificios humanos en su interior. Para llegar aquí tenían que obtener permiso de los dioses y lo hacían mediante ofrendas. O sea que antes de entrar pedían permiso. Exacto. William encontró pruebas de desangramientos y rituales de adivinación, ofrendas para aplacar a los dioses del interior. Pero a medida que William se adentró, empezó a darse cuenta de que tenía una conexión vital con el antiguo mito maya del inframundo. El inframundo maya se divide en varios niveles, cada uno presidido por su propio dios. Es posible que cuando los mayas encontraron esta cueva, con un pasadizo tan oscuro que llevaba a distintos niveles, inmediatamente relacionaron unos con otros y pensaron que cada parte era el hogar de los dioses de Xibalba. Según su religión, hay 9 niveles en el inframundo. Y para los mayas, la numerología era absolutamente esencial. Dividieron el universo en 23 niveles, 13 arriba, 1 para la vida cotidiana y los temidos 9 niveles del inframundo. Los mayas también calcularon un ciclo universal de creación y destrucción. Creían que la Tierra había sido creada en 5 ocasiones y destruida en 4. Ahora estamos viviendo en la quinta y última era, que terminará en el año 2012, fecha del apocalipsis. Hay muchísimas vasijas aquí. Están intactas justo donde las dejaron, donde se hicieron los sacrificios.
Las vasijas ceremoniales encontradas aquí tienen al menos 1200 años. Componen lo que probablemente sea una de las mayores colecciones de cerámica maya. Normalmente se llenaban con las ofrendas, como agua si lo que pedían era lluvia al dios del agua llamado Chak. Estamos en la entrada, así que el nivel 2 adquiere más importancia a medida que avanzamos. Cuanto más te adentras, más importante tienes que ser en el sistema dirigente. En otras palabras, te estás metiendo en algo muy serio. Fíjate bien en esto. Se ve una calavera. Es una calavera, tiene pequeñas garras. Esta figura siniestra de un mono es una de tantas encontradas en Belice. Los mayas creían que los monos eran mensajeros de los dioses del inframundo, así que cuando se encontró este mono en una de las vasijas, puede que fuera una señal de que esto era Xibalba, un lugar de temor. Es una pieza perfecta de museo, y está en una cueva, en el terreno de un hombre. Aquí tenemos una cuerda para poder caminar de espaldas y evitar que bajemos de golpe. Así se llega enseguida al inframundo. Don, ve con cuidado. Bienvenido al nivel 7. Habíamos descendido hasta casi los 40 metros. Según William, estábamos en la parte de una cueva que representaba el nivel 7 del inframundo. Es difícil de imaginar el temor que los mayas habrían sentido aquí. Su inframundo era un lugar de sufrimiento, oscuridad, frío y tortura física. Puede que su imperio cayera en el siglo X y que los verdaderos horrores del hambre y la guerra los obligaran a bajar a la cueva. Puede que les pareciera que la profecía del fin del mundo en el 2012 iba a adelantarse 1000 años. Los antiguos mayas entraban y solo se atrevían a llegar hasta aquí si estaban muy desesperados y necesitaban hablar con los dioses. ¿Es verdad? ¿Estás preparado? Sí, vamos allá. Vaya, ya estamos en el nivel más bajo del inframundo, el 9º. Hemos alcanzado el nivel más bajo de la cueva, y para los mayas representaba el último nivel del inframundo. El 9º era el más aterrador de todos. Lo regía el dios Apuch. Tenía cabeza de búho sobre un cuerpo humano putrefacto, y en cuanto caías en sus garras, no había escapatoria para el resto de la eternidad. Como los mayas identificaban los 9 niveles del Xibalba con el mundo de las tinieblas, estos habrían bajado literalmente al infierno. ¿Qué es eso? Lo que tenemos aquí es un anillo de piedras que representa un altar. Este es el último lugar, y si miras hacia arriba es uno de los puntos más altos de toda la cueva. Imagine todo el ritual, las hogueras, el humo, los cánticos. Seguramente se reunían unas 5 o 6 personas. Los sacerdotes, Los grandes jefes, vestidos con el vestuario ritual. con su vestuario y quemando incienso y haciendo sacrificios de desangramiento, seguramente. Aquí se desangraban literalmente en las profundidades para los dioses del inframundo. Exacto. Después de esto no hay nada más. Estamos viendo el final de la civilización maya. Justo el final. ¿Pero qué provocó que los mayas se aventuraran hasta estas profundidades? ¿Esperaban que sus dioses y sus ancestros los salvaran de la extinción? Los mayas predijeron la caída de su propia civilización y acertaron. También predijeron con mucha precisión la caída del resto de civilizaciones. El año 2012. Y aquí abajo salía fuego. Tuvieron razón con ellos mismos y esperemos que se hayan equivocado con nosotros. Hoy quedan en Belice menos de 2000 descendientes de los mayas. Pero las selvas y las cuevas siguen ofreciéndonos más pistas sobre su florecimiento y su caída. Todavía queda mucho por... ¿Sí? Estas cámaras de piedra caliza se llaman Chultunov y hay cientos de ellas repartidas bajo el suelo de la selva. Se cree que las familias mayas las utilizaban como almacén de comida o cisterna de agua. Mientras otras ciudades sufrían hambruna y sequía, la gente de Lamanai guardaba este as en la manga. Esto es un agujero en el suelo de 2000 años. Los mayas abandonaron este Chultún hace 500 años y desde entonces se ha convertido en hogar de serpientes, arañas y murciélagos. No sé qué habrá allí abajo. Vamos a averiguarlo.
Vaya, sí que es profundo. ¿Sí? Fíjate en eso. Este pequeño murciélago está justo donde estaba la entrada original a la cámara. Me la imagino como una botella. Bajas por el cuello y luego llegas a la cámara central. Entonces, con todo este fango y tierra que hay, debía ser mucho más profunda, ¿no? Sí. Probablemente haya más de 1 metro para alcanzar el fondo. Me refiero al fondo de la cámara original. Ya. Lo que inicialmente parecía una cueva es en realidad una construcción de almacenaje. Todo estaba diseñado con precisión para guardar y conservar la comida y el agua de Lamanai. Solían tener forma de trébol situadas junto al centro de un patio en pendiente para recoger la lluvia y llenar la cisterna. Los clanes familiares eran los responsables de su mantenimiento. Cuando otras ciudades carecían de agua, venían a estas cuevas para hacer sus rituales de petición de lluvia y para que la situación mejorara. Pero los mayas de Lamanai no tenían este problema. Lamanai sobrevivió 500 años más que la mayoría de las ciudades mayas. Pero también le llegó su fin alrededor del 1600. Nadie sabe exactamente qué pasó en los últimos días de Lamanai, pero puede que queden pistas bajo 1 metro de fango. Esta aún no ha sido excavada. Ya veo. Estoy seguro de que si empezáramos a excavar es probable que encontrásemos esqueletos. ¿En serio? ¿Pero por qué íbamos a encontrar esqueletos en el fondo de una cisterna? Jaime tiene la teoría de que esta se convirtió en un altar de sacrificios. En la ideología maya, el mundo subterráneo es un mundo acuoso del que emana el agua vital. Pero el mundo subterráneo también es el dominio de la muerte. Y por eso tiene tanto sentido que los mayas, en cuanto las cisternas ya no funcionaban, o no servían a su propósito de... Lo que parece haber ocurrido es que el techo de estas cámaras se ha derrumbado. ¿Y estas cámaras están ahora en el bosque? ¿Sí? Estas cámaras de piedra caliza se llaman chultunov, y hay cientos de ellas repartidas bajo el suelo de la selva. Se cree que las familias mayas las utilizaban como almacén de comida o cisterna de agua. Mientras otras ciudades sufrían hambruna y sequía, la gente de Lamanai guardaba este as en la manga. Esto es un agujero en el suelo de 2000 años. Los mayas abandonaron este chultún hace 500 años y desde entonces se ha convertido en hogar de serpientes, arañas y murciélagos. No sé qué habrá allí abajo. Vamos a averiguarlo. Vaya, sí que es profundo. ¿Sí? Fíjate en eso. Este pequeño murciélago está justo donde estaba la entrada original a la cámara. Me la imagino como una botella. Bajas por el cuello y luego llegas a la cámara central. Entonces, con todo este fango y tierra que hay, debía ser mucho más profunda, ¿no? Sí. Probablemente haya más de 1 metro para alcanzar el fondo. Me refiero al fondo de la cámara original. Ya. Lo que inicialmente parecía una cueva es en realidad una construcción de almacenaje. Todo estaba diseñado con precisión para guardar y conservar la comida y el agua de Lamanai. Solían tener forma de trébol situadas junto al centro de un patio en pendiente para recoger la lluvia y llenar la cisterna. Los clanes familiares eran los responsables de su mantenimiento. Cuando otras ciudades carecían de agua, venían a estas cuevas para hacer sus rituales de petición de lluvia y para que la situación mejorara. Pero los mayas de Lamanai no tenían este problema. Lamanai sobrevivió 500 años más que la mayoría de las ciudades mayas. Pero también le llegó su fin alrededor del 1600. Nadie sabe exactamente qué pasó en los últimos días de Lamanai, pero puede que queden pistas bajo 1 metro de fango. Esta aún no ha sido excavada. Ya veo. Estoy seguro de que si empezáramos a excavar es probable que encontrásemos esqueletos. ¿En serio? ¿Pero por qué íbamos a encontrar esqueletos en el fondo de una cisterna? Jaime tiene la teoría de que esta se convirtió en un altar de sacrificios.
En la ideología maya, el mundo subterráneo es un mundo acuoso del que emana el agua vital. Pero el mundo subterráneo también es el dominio de la muerte. Chechem Ha se extiende unos 250 metros por dentro de la cordillera llamada Montañas Maya. La cueva desciende hasta los 37 metros. Como con otras cuevas naturales, los mayas creían que era una puerta al inframundo y hacían sacrificios humanos en su interior. Para llegar aquí tenían que obtener permiso de los dioses y lo hacían mediante ofrendas. O sea que antes de entrar pedían permiso. Exacto. William encontró pruebas de desangramientos y rituales de adivinación, ofrendas para aplacar a los dioses del interior. Pero a medida que William se adentró, empezó a darse cuenta de que tenía una conexión vital con el antiguo mito maya del inframundo. El inframundo maya se divide en varios niveles, cada uno presidido por su propio dios. Es posible que cuando los mayas encontraron esta cueva, con un pasadizo tan oscuro que llevaba a distintos niveles, inmediatamente relacionaron unos con otros y pensaron que cada parte era el hogar de los dioses de Xibalba. Según su religión, hay 9 niveles en el inframundo. Y para los mayas, la numerología era absolutamente esencial. Dividieron el universo en 23 niveles, 13 arriba, 1 para la vida cotidiana y los temidos 9 niveles del inframundo. Los mayas también calcularon un ciclo universal de creación y destrucción. Creían que la Tierra había sido creada en 5 ocasiones y destruida en 4. Ahora estamos viviendo en la quinta y última era, que terminará en el año 2012, fecha del apocalipsis. Hay muchísimas vasijas aquí. Están intactas justo donde las dejaron, donde se hicieron los sacrificios. Las vasijas ceremoniales encontradas aquí tienen al menos 1200 años. Componen lo que probablemente sea una de las mayores colecciones de cerámica maya. Normalmente se llenaban con las ofrendas, como agua si lo que pedían era lluvia al dios del agua llamado Chak. Estamos en la entrada, así que el nivel 2 adquiere más importancia a medida que avanzamos. Cuanto más te adentras, más importante tienes que ser en el sistema dirigente. En otras palabras, te estás metiendo en algo muy serio. Fíjate bien en esto. Se ve una calavera. Es una calavera, tiene pequeñas garras. Esta figura siniestra de un mono es una de tantas encontradas en Belice. Los mayas creían que los monos eran mensajeros de los dioses del inframundo, así que cuando se encontró este mono en una de las vasijas, puede que fuera una señal de que esto era Xibalba, un lugar de temor. Es una pieza perfecta de museo, y está en una cueva, en el terreno de un hombre. De caracol. Fue toda una revelación que los soldados mayas desertaran, porque creían firmemente que el mundo se acababa. Las cosas tenían que estar mal cuando hombres de honor arriesgaban la vida por escapar y abandonaban a su gente para huir del fin del mundo. Los horrores de la guerra dejaron una profunda cicatriz en el subsuelo de Caracol. Pero mientras la mayor parte del imperio desaparecía, otra ciudad sobrevivió al adentrarse bajo la tierra. Voy a una ciudad llamada Lamanai, cuya traducción significa la tierra de los cocodrilos. Queremos encontrar pistas de la desaparición de la cultura maya y de por qué esta fue la ciudad que logró mantenerse más tiempo. El camino que había allí se borró con la lluvia. Por eso vamos en el bote. Mantendremos los ojos abiertos por si veo cocodrilos. Situada en la orilla oeste del río Lago, Lamanai fue una de las ciudades mayas más importantes del norte de Belice. Emergió como potencia el 200 a.C. y siguió prosperando mucho después de que otras ciudades de la región hubieran perecido. Pero ¿por qué floreció este lugar durante 2000 años cuando el resto del mundo maya desaparecía? Si podemos averiguar por qué sobrevivió esta ciudad, quizás encontremos las claves que revelen por qué desaparecieron las demás. Como otras ruinas mayas, la mayoría de las respuestas han desaparecido bajo la selva, pero todavía hay pruebas de su sorprendente supervivencia bajo tierra. Tuve que remontar el río en bote para encontrarme de nuevo con Jaime. ¡Qué locura!
Se alza por encima de la selva. Sí, es una de las construcciones más elevadas de este yacimiento. Las ruinas de Lamanai se extienden sobre 12 kilómetros cuadrados. Solo se ha excavado el 5%. Además de algunos grandes edificios, la selva también se ha tragado los hogares de 35.000 mayas que vivían aquí. Lamanai era una ciudad mediana. Es como comparar Nueva York o Los Ángeles con Cleveland. ¿Esto sería Cleveland? Sí, esto podría ser Cleveland. Y lo curioso es que hay más construcciones así de grandes en el bosque. ¿Por qué sobrevivió una ciudad relativamente pequeña durante miles de años? Puede que las pistas estén repartidas por el bosque, pero como la selva se tragó la ciudad, no es fácil encontrarlas. Afortunadamente, la gente de la zona le dio a Jaime la localización de este inusual túnel. Estamos intentando encontrar un chultún, un lugar de almacenaje que ha quedado enterrado, como casi todo lo demás. Acá, no a la derecha. Jaime, ¿nos hemos perdido? Lo que hallaron reveló que la gente suplicaba desesperada a los dioses mientras la hambruna y la sequía devastaban la región. Las ciudades rivales iniciaron sangrientas batallas por la poca tierra fértil que quedaba. Pronto todo el imperio estaba en guerra. Estamos en Caracol, una de las ciudades más grandes e importantes del mundo maya. Pero no era la única de la zona. En aquella época no había una única nación maya. Había docenas de ciudades-estado luchando por el territorio. Cuanto mayor era la ciudad, más sangriento era el combate. Algunos dicen que la guerra de Caracol con su archirrival, la ciudad de Tikal, fue una de las más cruentas que se libraron. Hoy ya no quedan muchas pruebas de esa guerra, pero hay una tumba que nos da una imagen bastante atroz de Caracol en su momento más oscuro. Caracol se asienta a 5 kilómetros de la frontera de Guatemala y a 80 de su rival, Tikal. Dentro del templo más sagrado de Caracol hay tumbas perdidas que fueron escenario de sacrificios humanos. Pero en este caso no se trataba de una súplica por la lluvia, sino crueles advertencias a sus enemigos. Luis Tadén, un guía local, va a llevarme a verlo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caracol. Gracias, es un edificio muy grande. Vienes de Canaá, que es la zona celeste en la que vivía la élite. El rey seguramente residía allí arriba. Así que estamos en mitad de Caracol. En el centro de la ciudad, entre 10 y 5 kilómetros, dependiendo de hacia dónde mires, estaban los suburbios de Caracol. ¿Cuánta gente vivía aquí? 150.000. Entonces Caracol era una bulliciosa ciudad que se extendía sobre 180 kilómetros cuadrados. Los reyes lo observaban todo desde la cima del templo de Canaá, que sigue siendo la construcción más alta de Belice. ¿Por qué hicieron unos escalones tan altos? Verás, en aquella época la estatura media de la gente era de 1,5 metros, y estos escalones se hicieron así para infundir humildad. Los reyes vivían arriba. Esto te obliga a subir de rodillas, Desde luego. postrado ante el rey. Pero Canaá, el templo de los reyes de Caracol, también es donde los enemigos del rey y la reina morían en sacrificios rituales. Es como escalar una montaña. Eso has hecho. Estamos en la cima de una montaña. ¿Esta es la tumba real? Sí, es la entrada al inframundo. Vamos a entrar en la tumba real maya que hay debajo. El bosque, bajo la tierra. El agua del río y los miles de almacenes ayudaron a sobrevivir a la gente del Lamanai durante más tiempo que sus vecinos, pero no lo salvó de su fatal destino. Cuando los conquistadores españoles llegaron a las Américas, los mayas ya se habían visto diezmados por siglos de sequía, hambruna y guerra. Su civilización duró miles de años, pero ¿cómo? Un túnel oscuro bajo esta ciudad perdida puede revelar la magia de los mayas.
Los años de brutalidad bélica pudieron causar la muerte de la gran civilización maya, pero solo la guerra no explicaría el misterio de su súbita desaparición. Algunos dicen que la caída de la religión maya provocó el caos y la rebelión. Los reyes de las ciudades mayas eran considerados divinos y utilizaban el terror para controlar las masas. ¿Cómo perdieron su estatus divino y su poder? Hoy las pistas de esos misterios se pueden encontrar en túneles recientemente descubiertos bajo una antigua ciudad maya. Se encuentra en la selva, a las afueras de San Ignacio, una pequeña ciudad de la parte occidental del distrito de Cayo. Voy a encontrarme con Luis Zaidán. Él creció en esta zona y la conoce como la palma de su mano. Me ha comentado que ha estado en docenas de yacimientos mayas que siguen enterrados en la selva y no se excavan por falta de dinero. Están en una carrera constante contra los cazadores de tesoros para conseguir llegar allí primero. Estas enormes ciudades antiguas están perfectamente conservadas y va a llevarme a una. Hola, Don. ¿Cómo estás? Luis me llevó a 20 kilómetros de la ciudad hasta un yacimiento maya aislado llamado El Pilar, que está junto a la frontera guatemalteca. ¡Qué vista más espectacular! Ahora soy el rey de El Pilar, observando mi reino. ¿Qué estoy viendo? El 80% de lo que estás viendo no existía. Todo eran plazas, patios y campos de labor. El Pilar, una de las ciudades-estado en el valle del río de Belice, cubría más de 46 hectáreas. En un momento hubo más de 50.000 mayas viviendo aquí. La ciudad consta de 3 grandes zonas, norte, sur y oeste, que estaban conectadas por amplios caminos. Los mayas empezaron a construir aquí el 450 a.C. y continuaron trabajando y viviendo en El Pilar hasta el año 1000 de nuestra era, unos 15 siglos. Después del año 1000, la ciudad desapareció y la selva reclamó la tierra. Ahora estamos en una ciudad importante. Obviamente que el mundo se acababa. Las cosas tenían que estar mal cuando hombres de honor arriesgaban la vida por escapar y abandonaban a su gente para huir del fin del mundo. Los horrores de la guerra dejaron una profunda cicatriz en el subsuelo de Caracol. Pero mientras la mayor parte del imperio desaparecía, otra ciudad sobrevivió al adentrarse bajo la tierra. Voy a una ciudad llamada Lamanai, cuya traducción significa la tierra de los cocodrilos. Queremos encontrar pistas de la desaparición de la cultura maya y de por qué esta fue la ciudad que logró mantenerse más tiempo. El camino que había allí se borró con la lluvia. Por eso vamos en el bote. Mantendremos los ojos abiertos por si veo cocodrilos. Situada en la orilla oeste del río Lago, Lamanai fue una de las ciudades mayas más importantes del norte de Belice. Emergió como potencia el 200 a.C. y siguió prosperando mucho después de que otras ciudades de la región hubieran perecido. Pero ¿por qué floreció este lugar durante 2000 años cuando el resto del mundo maya desaparecía? Si podemos averiguar por qué sobrevivió esta ciudad, quizás encontremos las claves que revelen por qué desaparecieron las demás. Como otras ruinas mayas, la mayoría de las respuestas han desaparecido bajo la selva, pero todavía hay pruebas de su sorprendente supervivencia bajo tierra. Tuve que remontar el río en bote para encontrarme de nuevo con Jaime. ¡Qué locura! Se alza por encima de la selva. Sí, es una de las construcciones más elevadas de este yacimiento. Las ruinas de Lamanai se extienden sobre 12 kilómetros cuadrados. Solo se ha excavado el 5%. Además de algunos grandes edificios, la selva también se ha tragado los hogares de 35.000 mayas que vivían aquí. Lamanai era una ciudad mediana. Es como comparar Nueva York o Los Ángeles con Cleveland. ¿Esto sería Cleveland? Sí, esto podría ser Cleveland. Y lo curioso es que hay más construcciones así de grandes en el bosque. ¿Por qué sobrevivió una ciudad relativamente pequeña durante miles de años? Puede que las pistas estén repartidas por el bosque, pero como la selva se tragó la ciudad, no es fácil encontrarlas. Afortunadamente, la gente de la zona le dio a Jaime la localización de este inusual túnel.
Estamos intentando encontrar un chultún, un lugar de almacenaje que ha quedado enterrado, como casi todo lo demás. Acá, no a la derecha. Jaime, ¿nos hemos perdido? ¿Sabes dónde estamos? Creo que vamos en la dirección correcta, porque veo que Los templos mayas y los túneles bajo ellos intentaban imitar el mundo natural. Estaban construidos como montañas, sitios en los que acercarse a los dioses del cielo, y los túneles bajo sus pies estaban construidos como cuevas, entradas a Xibalba, el dominio de los dioses del inframundo. Ahora lo llamamos templo, pero entonces lo llamaban Uitz, que significa montaña. Era como una representación perfecta de una montaña natural con su cima y sus cuevas debajo. Es una poderosa representación de la religión. Los sacerdotes mayas o chamanes estaban considerados intermediarios entre los humanos y el mundo sobrenatural. Viajaban al inframundo y luego emergían de los túneles secretos como por arte de magia para transmitir el mensaje de los dioses a la gente. Estas ceremonias elaboradas aseguraban que los gobernantes mantuvieran su poder sobre el pueblo. Después de ser abandonado, un tramo del túnel se derrumbó, bloqueando el pasadizo de los sumos sacerdotes. Pero hace 1000 años, los sacerdotes podían caminar bajo la plaza y salir por aquí sin ser vistos. Así que este es el templo que hay justo encima del túnel. Sí, mira, saldría por aquí, Qué interesante. justo donde estaba la población. Imagina un sacerdote saliendo por aquí, una aparición mágica salido de la oscuridad, porque el túnel tenía que estar a oscuras. Claro, Salía de Xibalba, un sitio terrorífico. sí. Él iba allí por ellos. Seguramente se quedaba allí 2 o 3 días rezando a sus 9 dioses. Y luego salía y revelaba lo que los dioses le hubieran dicho. Y eso le daba la autoridad para decidir la ley. Sí, porque tenía la autoridad de Xibalba. La gente creía que los sumos sacerdotes eran responsables de la prosperidad de la ciudad. Aplacando a los dioses del inframundo, el pilar prosperó durante 1500 años. Pero en el 1000 de nuestra era le llegó su fin. Se especula con la sequía, la hambruna o un gran terremoto. Como otras ciudades mayas, el pilar empezó a decaer. Los sumos sacerdotes no conseguían aplacar a los dioses y la gente empezó a abandonar su religión y finalmente las ciudades. Nadie sabe con seguridad qué provocó la caída catastrófica de esta gran metrópolis. En el pilar ha sobrevivido el laberinto de túneles, tumbas y pasadizos que fueron utilizados por su élite. Y tienen que hacerse más excavaciones. Vamos a ver si puedo meterme por aquí. Vaya, sí que es profundo. Todo esto en una tumba. El pilar apenas ha sido excavado. Y hay mucho más bajo el suelo de la selva. La mayor parte de las excavaciones realizadas aquí las han hecho los ladrones de tumbas. Aún así, justo debajo de mí, hay más niveles repletos de objetos y ruinas. Unos creen que fue el resultado de una guerra brutal. Otros que se debió a desastres naturales. Sequía, enfermedades o terremotos catastróficos. Y para otros, la respuesta se puede hallar en el calendario maya. Puede que predijeran su decadencia en el siglo X y el fin definitivo en el 2012. Hoy, millones de personas creen que esa fecha fatídica marca el fin del mundo. El apocalipsis. Soy Don Wildman y esto es Belice Occidental, cerca de la frontera guatemalteca. En su momento esto fue el corazón del mundo maya. Ahora estoy en mitad de la nada. Pero mire las construcciones y los templos que nos dejaron. Son enormes. Esta civilización era muy avanzada. Eran genios de las matemáticas, la astrología y la ingeniería. Y luego, prácticamente, desaparecieron y la selva se lo tragó todo. La única forma de encontrar emplazamientos mayas era detectar colinas o montículos inusuales desde el aire o avanzando con un machete a través de la selva. Pero en cuanto se empezaron a descubrir sitios como este, se encontraron pruebas de batallas sangrientas, sacrificios rituales y la profecía del fin. Y cuanto más descendían, peor era el panorama. El actual Belice es el corazón del antiguo mundo maya. Hoy cuenta con solo 300.000 habitantes. Es uno de los países con menor densidad de población. Y el terreno es accidentado y poco accesible. Pero hace 1000 años, la población superaba el 1.000.000 y las ciudades mayas más importantes dominaban el paisaje.
La repentina desaparición del Imperio Maya ha intrigado a los expertos durante décadas, pero empezaron a encontrar pistas bajo el suelo de la selva. Una imagen terrible empezó a desvelarse. Algunos de los descubrimientos más importantes y siniestros se llevaron a cabo en una cueva remota enterrada bajo la selva de Belice. Allí se encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños sacrificados en extraños rituales sangrientos. Encontrar los antiguos yacimientos subterráneos de Belice no es como ir a París, Roma o Londres. Siempre están bajo una gruesa capa del suelo de la selva. Las mejores pruebas de los antiguos yacimientos mayas siempre se encuentran en lugares tan remotos que yo no podría encontrarlo solo. Por eso contacté con uno de los mejores expertos de la zona, que conoce cada una de las cuevas del país. Jaime Agüi es quizás el especialista más respetado de todo Belice. Prepárate para viajar al inframundo. Me llevaba a una cueva remota llamada Actún Tunichil Muknal o ATM. Hay 32 kilómetros por carretera desde la ciudad de San Ignacio. Después viene un sendero de 5 kilómetros que cruza el mismo río 3 veces. Así que vamos por el río atravesando la selva. Correcto. Tenemos que cruzarlo 3 veces. Y si desesperados por aplacar a los dioses, y sobre todo a los del inframundo. Pero hay una cueva en la que las pruebas muestran que no solo hacían sacrificios para evitar la sequía, la hambruna y la guerra, sino que intentaban evitar el fin del mundo. A 30 kilómetros de San Ignacio, en las montañas Maya, hay una cueva descubierta recientemente llamada Chechemja. Se encontró en la propiedad de William Plated, un guía local. Según William, la cueva puede esconder las claves de la cruda visión de los mayas de la otra vida y de la profecía del año 2012. Mira, esto está al lado de la montaña. Exacto, es la entrada al inframundo. Baja en picado. William descubrió la cueva en sus tierras en 1989, cuando salió a pasear a los perros. Les vi bajar y meterse por este hueco y cómo desaparecieron. Me abrí camino a través de los arbustos, retiré las piedras y el agujero empezó a hacerse más grande. Chechemja se extiende unos 250 metros por dentro de la cordillera llamada Montañas Maya. La cueva desciende hasta los 37 metros. Como con otras cuevas naturales, los mayas creían que era una puerta al inframundo y hacían sacrificios humanos en su interior. Para llegar aquí tenían que obtener permiso de los dioses y lo hacían mediante ofrendas. O sea que antes de entrar pedían permiso. Exacto. William encontró pruebas de desangramientos y rituales de adivinación, ofrendas para aplacar a los dioses del interior. Pero a medida que William se adentró, empezó a darse cuenta de que tenía una conexión vital con el antiguo mito maya del inframundo. El inframundo maya se divide en varios niveles, cada uno presidido por su propio dios. Es posible que cuando los mayas encontraron esta cueva, con un pasadizo tan oscuro que llevaba a distintos niveles, inmediatamente relacionaron unos con otros y pensaron que cada parte era el hogar de los dioses de Xibalba. Según su religión, hay 9 niveles en el inframundo. Y para los mayas, la numerología era absolutamente esencial. Dividieron el universo en 23 niveles, 13 arriba, 1 para la vida cotidiana y los temidos 9 niveles del inframundo. Los mayas también calcularon un ciclo universal de creación y destrucción. Creían que la Tierra había sido creada en 5 ocasiones y destruida en 4. Ahora estamos viviendo en la quinta y última era, que terminará en el año 2012,